Atención, las opiniones aquí expresadas son de carácter personal y no se pretende herir, faltar al respeto, cambiar maneras de pensar de ninguna persona. En este podcast se ejerce el derecho a la libertad de expresión y se reserva el derecho a responder comentarios y o videos donde se ataque o se irrespete al equipo de Mi Vida, Mi Infierno. Producción y o los autores de los relatos de nuestros seguidores. Aviso legal. Las historias narradas en este podcast son recibidas en el correo de Mi Vida, Mi Infierno y se cuentan con el consentimiento de él o la protagonista de cada historia. Lugares y nombres han sido cambiados para salvaguardar la identidad de su autor. El momento en el que la persona que envía la historia a nuestro correo desee que el podcast se elimine se hará sin ningún problema. Advertencia, lo descrito en estas historias puede tener contenido sensible y explícito para algunas personas que se puedan identificar. Todo se hace con el debido respeto, empatía sin juzgar y es con fines de información, prevención y apoyo emocional. Se recomienda discreción. Mi vida Mi infierno. paranormal. Hello everybody. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Primero que nada, quiero ofrecerles una gran disculpa porque habíamos anunciado que este especial de Halloween se iba a subir a la plataforma de YouTube como premier el día viernes a las 8 de la noche. Pero bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero cuando se hacen este tipo de cosas, de relatos, de cositas raras, pues pasan precisamente muchas cosas raras. Y eso fue lo que nos pasó. Mi compañera, mi partner, Azu, no nos puede acompañar en este momento porque ha tenido cuestiones delicadas con su familia, de salud, etcétera. Esa fue una parte del retraso del podcast. Y pues aquí su mera güera también tuvo algunos tipos de problemas, trabas que se ponen, ¿no? Y eso sucede, vamos, eso sucede siempre que se tratan este tipo de historias, de casos, de cosas raras, repito. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, lo prometido es deuda y aquí está el especial de Halloween. Que déjenme decirles, tenemos 3 historias, de verdad, mm, no sé cómo explicarles. Increíble se me hace poco, impactante se me hace poco, que a lo mejor hemos escuchado muchas historias parecidas, pero como dicen las 3 personitas que nos mandaron su historia, bueno, que fueron varias, pero bueno, el día de hoy tenemos 3, los 3 coinciden en que lo que están relatando pareciera que salió de una película, pareciera que lo están inventando, no lo habían contado porque nadie les iba a creer. Entonces, eso lo hace aún más escalofriante. Y pues, ¿qué creen? Que el día de hoy, con la historia que vamos a empezar, está bien padre porque es de un hombre, por fin, un hombre se atrevió a mandarnos su historia. Y que bueno, muchas gracias. Porque pues es válido. Todos tenemos historia, no nada más las mujeres, ¿no? Pero como que nosotras nos atrevemos más a mandar el chismecito y todo eso. Entonces, vamos a empezar con esta historia. Vamos a la parte 1 de este especial de Halloween en Mi Vida, Mi Infierno. Esperamos sus comentarios y por ahí mándenle saluditos y ánimos a nuestro partner Azu, porque de verdad la ha estado pasando muy mal, pero vamos, ella puede con eso y más. Lo ha demostrado muchas veces. Así que empezamos con esta historia. ¿Qué les parece? Hola, les platico mi historia, ya que mi esposa insistió. Y es que honestamente no me gusta recordarla, y mucho menos contársela a nadie. Pero realmente quiero compartirla en esta ocasión con ustedes. Esto pasó
hace poco más de 10 años. Yo creo que las situaciones comenzaron a pasar cuando apareció un primo muy lejano, del cual no teníamos conocimiento. Dicho primo era adorador de la Santa Muerte, y empecé a convivir con él, y me llamaron la atención sus costumbres, ya que siendo tan joven, era muy fácil de influenciar. Pasaron unos meses, y misteriosamente él desapareció. Hasta la fecha no sabemos nada de él. Cuando él se fue, yo dormía en la habitación que él estaba ocupando en casa de mi tía. En una ocasión, me desperté muy asustado, ya que escuchaba pasos en las escaleras. Me armé de valor para levantarme de la cama, pero de repente, la puerta de uno de los muebles se abrió y estaba ahí una estatua de la Santa Muerte. Pero le faltaba una mano, lo cual me llamó la atención, y cuando investigué, supe que significaba que si le faltaba una mano, alguien había hecho un ritual satánico. Desde ese momento empecé a ver sombras y a soñar con la Santa Muerte. Poco tiempo después conocí a una mujer y comenzamos a ir a un templo cristiano. Fuimos al grupo de jóvenes y convivimos con la gente de la iglesia. Duramos algún tiempo en este lugar y yo comencé a hablar en lenguas y a entenderlas también, a fanatizarme y a presenciar cosas que yo creía eran producto del milagro de Dios, cosas de las cuales no lo dudo del todo, ya que muchas cosas eran evidentemente reales y otras probablemente eran producto de mi imaginación. Lo raro se empezó a presentar cuando casi por 24 horas comencé a hablar en lenguas o en un lenguaje desconocido. Y siendo sincero, es algo que yo no podía controlar. Mi novia me decía que era un don milagroso y las personas de la iglesia decían que no me asustara, que era algo normal, que Dios estaba obrando en mi vida. Pero como toda cosa desconocida para mí, era algo que muy en el fondo me aterraba. Curiosamente, en una ocasión, pasada ya esta situación, una tarde escuché discutir a mis padres con mi hermana mayor sobre cuestiones personales. Mi hermana estaba saliendo del closet, lo cual mis papás, siendo muy tradicionales, les sorprendió. Yo estaba fuera escuchando la discusión y obviamente sorprendido, o de chismoso, como quieras verlo, cuando ella salió llorando. Yo con mi pensamiento de soy cristiano y no la puedo juzgar, y además es mi familia. La abracé fuertemente y le dije con voz firme, puedo orar por ti. Eso era lo que me habían enseñado. Y ella me miró sorprendida y me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije que me dejara hacerlo. Ella cerró sus ojos. Yo puse mi mano en su cabeza y comencé a orar. Pero también comencé a hablar en lenguas. Y ella gritó con una voz aterradora, mientras yo sentía escalofríos por todo el cuerpo, que me hizo brincar hacia atrás, mientras ella lloraba, aún con más intensidad, y asustada. En ese momento sentí mucho frío y me llené de ira. Estaba confundido por lo que estaba sucediendo, y mi misma ira me llevó a discutir con mis padres por la situación que estaba sucediendo con mi hermana, cosa que obviamente no resultó nada bien. Durante la noche, mi hermana no llegó a dormir. Yo no sabía que una noche antes sería la última noche que dormiríamos en la misma casa. Ese día yo me quedé solo, puesto que mi otro hermano andaba de fiesta. Batallé un poco para dormir, ya que en mi cabeza escuchaba esas voces que hablaban en lenguas. Y como podía comprenderlas, te voy a decir lo que me decían. Esas voces decían,
Tú eres mío. Yo no te voy a soltar. Y me comencé a llenar de pensamientos negativos. Mucho miedo. Tuve pesadillas. Sentía que mi cuerpo se paralizaba. Cuando desperté, sucedió algo muy extraño. Lejos de sentir un alivio, no podía bajar las manos. Y le grité a mis padres: ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayuda! Y ellos tampoco estaban. Honestamente, después del horror que sentí, me dio mucha risa. Y entendí que eso que estaba pasando no era normal. Por supuesto, se lo platiqué a mi novia y a las personas del templo. Y la respuesta fue de nuevo: no te preocupes, es algo totalmente normal. Pero algunos de ellos me dijeron: por eso mucha gente se aleja de esto, porque para soportar las bendiciones de Dios, tienes que pasar por el infierno. Yo en ese momento me reí y ellos se molestaron por mi risa sarcástica. A raíz de eso, discutí con mi novia por haberme burlado de lo que me decían las personas del templo. Gracias a esa discusión, nos distanciamos un par de semanas, y en ese tiempo, pues no asistí al templo. Y todo estuvo tranquilo, sin nada paranormal, por decirlo de alguna manera. Después, mi novia y yo platicamos y arreglamos las cosas. El templo tenía como regla o enseñanza, como la mayoría de las religiones, de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, cosa que entre nosotros ya pasaba incluso antes de comenzar a ir al templo. Un día estábamos ella y yo en su casa viendo una película, y a mí me llamaba mucho la atención una cruz que estaba en la recámara de sus papás, puesto que ellos no eran de una religión cristiana. Cuando veía la cruz, yo me llenaba de ira, o culpa, o simplemente me burlaba de lo que se me había enseñado en el templo. Ese día tuvimos intimidad, pero fue muy extraño, porque eso se tornó agresivo, llegando incluso a los golpes, lo cual en el momento nos estaba causando placer. Cabe mencionar que nunca nos había pasado, y yo en lo personal no soy muy afecto a esas prácticas. Cuando terminamos, mi cuerpo comenzó a generar calor y sentía mucha ansiedad, y comencé a hablar en una lengua extraña. Y solo puedo recordar que yo escuchaba que me decían que me calmara, que qué me pasaba. Yo sentía una ira inmensa, pero en ese momento estaba como ido, como fuera de la realidad. O al menos así recuerdo un poco de ese sentir. Sin embargo, mi novia me platica que la levanté con una sola mano, tomándola del cuello, y la aventé a la cama. Ella como pudo forcejeó conmigo y me hizo a un lado. Cuando ella se fue, yo como que volví en mí, y me tiré a la cama y comencé a golpearme como loco la cabeza. Y en ese momento, sentía como si algo me quemara por dentro, alrededor de todo el cuerpo. Llegaban a mi cabeza pensamientos de suicidio. Había voces en mi cabeza y una risa macabra que no podía controlar. Sé que tal vez esto te parezca sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad eso fue lo que pasó. Después de eso, llegaron unas personas de las que iban al culto, porque obviamente mi novia les había marcado. Y ellos dijeron que había sido una situación como de engaño. Pero yo sé que no fue así. Esto fue real. No sé si realmente algo estaba dentro de mí o si fue sugestión por todo lo que ahí en esa religión veía y escuchaba. Pero lo único que te puedo decir es que hasta la fecha lo que siento es una culpa enorme. Y te confieso, esas voces y esos pensamientos no se han ido, pero he aprendido a vivir con ello. Ay, no, 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 no. ¿Cómo
ven con esta historia? Ay, se me puso la piel chinita. Comenten aquí a ver si a ustedes les pasó lo mismo. Si les ha pasado algo parecido, si saben de alguien que les haya pasado eso, si creen o no en la historia. Yo honestamente les voy a decir, yo sí creo en esa historia, porque vamos, no sería como que muy interesante, ¿no? Mandar una historia falsa, pero vamos, son muchos detalles, hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Son muchos detalles que nos platican y la verdad sí está dificilito, ¿eh? Porque fíjate cómo nos platica al principio, ¿no? Un primo que ni sabían que existía, de repente llega, soy hijo de fulanito de tal, y luego de repente desaparece y se encuentran a ese bulto. Les voy a ser honesta, ¿eh? Yo mis respetos en las creencias religiosas o no religiosas o lo que sea. Es una opinión muy personal, ¿no? Pero sí, yo no me metería con eso nunca, la verdad. Pero cómo desencadenó muchos hechos a lo largo de la vida de esta persona, ¿no? Al grado de, pues, de agredir a su pareja de esa manera, como él lo comenta, o sea, estaba fuera de sí. Y también hay que reconocerle, ¿no? Dice, bueno, yo no sé si realmente hay algo dentro de mí, yo no sé si haya sido la sugestión de todo lo que veía, porque vamos a ser bien honestos. Bueno, yo los voy a ser bien honestos. El fanatismo para mí es la peor arma que puede existir. Pero bueno, repito, cada quien, ¿verdad? Esta fue la primera historia. Déjenos sus comentarios, platiquen, dejen sus opiniones. Recuerden que todo lo que vayamos a comentar es con mucha empatía, con mucho respeto. Sí, es un podcast sano, ¿sí? Entonces, déjenos sus comentarios aquí y nos vemos ahorita mismo, en la segunda parte de nuestro especial de Halloween de Mi vida, mi infierno paranormal. Mi vida Mi infierno. Paranormal.